caballo herido por parásitos y abandonado por un millonario, pero el destino tenía otros planes. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la vasta propiedad del millonario Alfonso Montero, un hombre cuya fortuna había sido forjada en el mundo de las apuestas y las carreras de caballos. Su criadero, famoso en todo el país, era el hogar de los equinos más veloces y valiosos, cada uno tratado como una inversión en lugar de un ser vivo. Entre ellos, había uno que había sido su mayor orgullo, Relámpago, un majestuoso caballo blanco que, en sus mejores tiempos, había conquistado títulos y generado fortunas. Pero el tiempo y las exigencias de la competición habían cobrado factura. Relámpago, que alguna vez fue imbatible en las pistas, ahora no era más que una sombra de lo que había sido. Una infección severa lo había debilitado, y su cuerpo estaba cubierto de parásitos y llagas que ningún tratamiento parecía poder curar. Para Alfonso, esto significaba solo una cosa, una pérdida económica irreparable, y si algo no toleraba, era perder dinero en una inversión que ya no daba frutos. De pie frente al establo, donde Relámpago pasaba sus últimos días en la propiedad, Alfonso lo observó con frialdad. Su elegante traje contrastaba con la miseria del animal, que respiraba con dificultad, sucio y olvidado. No tiene sentido seguir gastando en él, murmuró. Es un caballo acabado. Su asistente personal, un hombre de negocios tan insensible como él, asintió. Podemos venderlo a un matadero, aún podríamos sacar algo de dinero. Pero Alfonso negó con la cabeza. No quiero papeleo ni problemas con activistas. Que alguien lo saque de aquí y lo deje donde nadie lo encuentre. Para mí, este animal ya no existe. Esa misma noche, cuando la oscuridad cubría la hacienda, 2 empleados de confianza de Alfonso subieron a Relámpago a un remolque y lo llevaron a kilómetros de distancia. La carretera de tierra se extendía hacia un paraje desolado, donde la naturaleza reclamaba lo que la civilización había abandonado. Allí, en medio de la nada, abrieron la compuerta y con gritos y empujones hicieron que el caballo descendiera. Relámpago, débil y tambaleante, apenas pudo mantenerse en pie. Sin mirar atrás, los hombres subieron al vehículo y se marcharon, dejando tras de sí una nube de polvo y el sonido del viento ululando en la inmensidad del desierto. Relámpago se quedó allí, solo, sin entender por qué su hogar había desaparecido de repente, por qué las manos que una vez lo acariciaron ahora lo habían condenado al olvido. Pasaron horas y el frío de la madrugada caló en sus huesos. Intentó caminar, pero su cuerpo apenas respondía. El hambre, la sed y el dolor de las heridas lo carcomían. Relámpago no era más que un fantasma errante en una tierra hostil. Parecía que su destino estaba sellado. Moriría allí, sin nadie que lamentara su pérdida, sin nadie que recordara su gloria pasada. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, algo inesperado sucedió. Unos kilómetros más adelante, en una modesta cabaña de madera, un humilde trabajador llamado Julián se preparaba para empezar su jornada. Su vida siempre había sido simple, llena de sacrificios, pero con un amor profundo por los animales. Desde pequeño, había aprendido de su abuelo el valor de cada criatura viviente, y, aunque nunca había tenido mucho, siempre encontraba la forma de compartir lo poco que tenía con los seres que lo rodeaban. Aquella mañana, mientras recorría un sendero polvoriento en busca de leña, Julián escuchó un sonido débil en la distancia. Se detuvo, entrecerró los ojos y aguzó el oído. Un relincho ahogado, casi un susurro en el viento. Frunció el ceño y miró alrededor. La curiosidad y la preocupación lo empujaron a seguir el sonido, hasta que finalmente lo vio. Allí, en medio del terreno árido y polvoriento, estaba Relámpago. La visión le heló la sangre. Nunca antes había visto a un animal en un estado tan deplorable. Su piel, cubierta de heridas abiertas y llagas, parecía arder bajo el sol naciente. Sus ojos, hundidos y vidriosos, reflejaban el sufrimiento de un alma abandonada. Julián se acercó con cautela, temiendo que el caballo reaccionara con miedo o agresión, pero para su sorpresa, Relámpago apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza. Parecía haber aceptado su destino. Tranquilo, amigo, murmuró Julián,
extendiendo una mano con suavidad. El hombre no tenía idea de quién era ese caballo, ni de la grandeza que alguna vez poseyó. Lo único que veía era un ser que necesitaba ayuda desesperadamente. Sabía que llevarlo a su cabaña sería difícil, pero no podía dejarlo allí para morir. Con esfuerzo, Julián improvisó un cabestro con una cuerda vieja y, con palabras suaves y paciencia infinita, logró que Relámpago diera unos pasos. El trayecto fue arduo. Cada metro recorrido era una batalla contra la debilidad del animal, pero después de varias horas, finalmente llegaron a la pequeña propiedad de Julián. El hombre hizo todo lo que pudo con los pocos recursos que tenía. Buscó agua fresca, desinfectó las heridas con remedios caseros y le ofreció alimento. Durante la noche, se sentó junto al caballo, observándolo con tristeza pero también con determinación. «No sé qué te hicieron, amigo, pero no voy a dejar que mueras así», susurró antes de quedarse dormido junto a él. En ese momento, ni Julián ni Relámpago sabían que el destino aún tenía planes más grandes para ellos, que ese simple acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre, y que, en los días por venir, la historia del caballo abandonado llegaría mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Julián no podía dejar de mirar a Relámpago. Había pasado la noche en vela, observando al caballo respirar con dificultad, preguntándose cómo alguien podía haberlo abandonado en ese estado. Sus propias manos, ásperas por los años de trabajo en el campo, temblaban al tocar el cuerpo cubierto de heridas del animal. No tenía dinero, ni medicinas, pero lo que sí tenía era determinación, y no iba a permitir que Relámpago muriera sin haber luchado por su vida. Al amanecer, Julián se puso en marcha. Recorrió su pequeño terreno en busca de hierbas medicinales que su abuelo le había enseñado a usar. Preparó ungüentos caseros y los aplicó con cuidado en las heridas del caballo. No eran tratamientos profesionales, pero era lo mejor que podía hacer con lo que tenía. También calentó agua y, con un trapo viejo, limpió cada rincón de su piel, retirando la suciedad incrustada y los parásitos que lo atormentaban. Relámpago apenas reaccionaba, pero sus ojos seguían abiertos, como si algo dentro de él le susurrara que no debía rendirse aún. Mientras trabajaba en su recuperación, Julián se preguntaba qué más podía hacer. No tenía dinero para comprar suplementos, ni acceso a veterinarios que pudieran ayudar. Entonces, recordó a don Esteban, un anciano del pueblo que alguna vez había sido cuidador de caballos en su juventud. Decidió visitarlo. El trayecto hasta la casa de don Esteban fue largo, pero Julián estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el animal. Cuando llegó, el anciano lo recibió con curiosidad. «¿Un caballo en ese estado? Será difícil salvarlo», murmuró al escuchar la historia, pero cuando Julián le habló con pasión sobre cómo no podía abandonarlo, don Esteban decidió ayudar. Regresaron juntos al terreno, donde el anciano examinó a Relámpago con paciencia. «Este animal tiene espíritu de lucha», dijo con certeza. «Si le damos la oportunidad, puede sobrevivir». Julián sonrió por primera vez en días. Con la ayuda del anciano, aprendió a preparar nuevos remedios naturales y a masajear los músculos de Relámpago para evitar que se atrofiaran. Los días pasaron, y aunque la recuperación era lenta, Relámpago comenzó a mostrar pequeñas señales de mejoría. Julián celebraba cada avance como si fuera un milagro. El primer día que el caballo pudo sostenerse en pie sin tambalear, el momento en que comenzó a beber agua con más ánimo, e incluso la primera vez que levantó la cabeza con algo de orgullo. Pero no todo era fácil. Los rumores en el pueblo comenzaron a esparcirse. Algunos vecinos murmuraban que Julián estaba perdiendo el tiempo con un animal condenado. Podría venderlo y conseguir algo de dinero, decían algunos. Otros se reían, asegurando que el caballo nunca volvería a ser el mismo. Sin embargo, Julián no se dejó desanimar. Sabía que la gente no entendía el vínculo que se había formado entre él y Relámpago. Cada noche, antes de dormir, le hablaba al caballo como si pudiera comprenderlo. «No importa lo que digan, seguiremos adelante, ¿de acuerdo?». Y aunque el animal no podía responder, sus ojos parecían decir que también estaba dispuesto a luchar. Los esfuerzos de Julián no pasaron desapercibidos. Un día, mientras caminaba por el pueblo en busca de más ingredientes para sus remedios, un hombre se le acercó. Era Miguel,
un veterinario retirado que había escuchado su historia. Si quieres, puedo ayudar, dijo. No puedo ofrecerte medicamentos caros, pero tengo experiencia, puedo enseñarte cómo cuidarlo mejor. Julián aceptó sin dudarlo. Durante las siguientes semanas, Miguel lo visitó con regularidad, enseñándole cómo alimentar mejor a Relámpago, cómo reconocer signos de infección y cómo fortalecerlo poco a poco. Con su ayuda, los progresos del caballo se aceleraron, pero lo más inesperado ocurrió un mes después. Un grupo de activistas por el bienestar animal, que habían oído hablar del caso de Relámpago, llegaron al pueblo. Querían ver por sí mismos si el caballo podía ser salvado. Cuando vieron la dedicación de Julián y la transformación que el animal había tenido, decidieron brindarle apoyo. Reunieron fondos para comprar medicinas y mejorar las condiciones del refugio improvisado. Para Julián, aquello era una bendición. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión ahora se había convertido en un esfuerzo colectivo. Relámpago ya no estaba solo, y él tampoco. Juntos, estaban demostrando que incluso el ser más olvidado podía encontrar segundas oportunidades. A medida que pasaban los meses, el caballo que una vez había sido despreciado por un millonario estaba renaciendo. Su piel, aunque marcada por cicatrices, comenzaba a brillar nuevamente. Sus músculos recuperaban fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a galopar unos metros. Julián lo observó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, amigo», murmuró, pero justo cuando parecía que todo estaba en calma, una sombra del pasado reapareció. Alfonso Montero, el millonario que lo había abandonado, se enteró de la historia del caballo rescatado, y cuando vio las imágenes de Relámpago en internet, con su porte recuperado y su espíritu intacto, una sola idea cruzó su mente: debía recuperarlo. La pregunta era, ¿podría Julián permitirlo después de todo lo que habían vivido juntos? Los días pasaban y la recuperación de Relámpago avanzaba lentamente, pero con firmeza. Julián dedicaba cada momento libre al cuidado del caballo, aplicando los tratamientos enseñados por Miguel, el veterinario retirado, y utilizando los remedios caseros que había aprendido de su abuelo. Aún así, la batalla estaba lejos de terminar. El invierno se acercaba, y con él, nuevos desafíos. Las temperaturas bajaban, y Julián sabía que Relámpago no sobreviviría al frío si no contaba con un refugio adecuado. La pequeña cabaña que había improvisado con madera vieja no sería suficiente para resguardarlo de las heladas. Con escasos recursos y sin ayuda inmediata, Julián se vio obligado a construir un establo improvisado con sus propias manos, utilizando restos de materiales donados por vecinos del pueblo. Trabajaba hasta altas horas de la noche, con el único objetivo de asegurar que el caballo estuviera a salvo. La resistencia de Relámpago seguía siendo una incógnita. Había momentos en los que parecía mejorar, mostrando energía al intentar trotar por el terreno, pero en otros días, su debilidad lo hacía retroceder, volviendo a acostarse sin fuerzas. Julián entendía que estaba lidiando con un animal que había sufrido demasiado, tanto física como emocionalmente. Sabía que su recuperación no solo dependía de los cuidados físicos, sino también del vínculo que habían construido. El veterinario Miguel continuaba visitándolos regularmente, pero no todas sus visitas traían buenas noticias. «Julián, Relámpago tiene un daño profundo en sus articulaciones. Si no logramos fortalecerlas pronto, no volverá a correr como antes», le advirtió con seriedad. La noticia golpeó el corazón de Julián, quien se negó a aceptar que el caballo no tuviera una segunda oportunidad de vivir plenamente. «Haremos todo lo que sea necesario», respondió con determinación. Un día, mientras Julián alimentaba a Relámpago, un grupo de jóvenes del pueblo se acercó con curiosidad. Durante semanas, habían escuchado la historia del caballo rescatado, pero muchos no creían que realmente estuviera mejorando. Cuando vieron con sus propios ojos el esfuerzo de Julián y la transformación del animal, algo en ellos cambió. «¿Cómo podemos ayudar?», preguntó uno de los muchachos. Fue entonces cuando Julián tuvo una idea. Con la ayuda de los jóvenes, comenzó a construir un sendero en el terreno donde Relámpago pudiera ejercitarse poco a poco sin forzar sus articulaciones. También diseñaron un sistema de alimentación más eficiente,
utilizando donaciones de pasto y suplementos traídos por los activistas que habían apoyado desde el inicio. La recuperación del caballo se convirtió en una causa colectiva, uniendo al pueblo de una manera que nadie había imaginado. Pero no todos estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. En los bares y en las calles del pueblo, algunos escépticos se burlaban de Julián, diciendo que estaba perdiendo su tiempo. Ese caballo nunca volverá a ser el mismo. Solo es un viejo saco de huesos, decían con desprecio. Sin embargo, Julián no se dejó influenciar. Sabía que Relámpago no era un simple animal para él. Era un símbolo de lucha, resistencia y segundas oportunidades. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, Relámpago comenzó a dar señales de mejora. Un día, ante la mirada atónita de todos, el caballo trotó por primera vez en meses. No era un trote perfecto, pero fue suficiente para demostrar que su espíritu seguía intacto. Julián, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. Sabía que lo lograrías, susurró, pero el destino aún tenía pruebas para ellos. Una mañana, mientras Julián revisaba los suministros de comida para el invierno, se dio cuenta de que no tenía suficiente. La ayuda de los activistas y los vecinos había sido invaluable, pero con el frío, conseguir alimento para Relámpago se volvía cada vez más difícil. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada. Se dirigió al mercado del pueblo y comenzó a trabajar horas extra en cualquier labor disponible. Limpiaba establos, cargaba sacos de trigo y hacía recados para los comerciantes, todo con un solo objetivo: conseguir lo necesario para que su amigo sobreviviera. Las dificultades económicas no eran su único problema. Un día, al regresar de su jornada laboral, encontró a Relámpago acostado en el suelo, respirando con dificultad. El miedo lo invadió de inmediato. Corrió a buscar a Miguel, quien llegó rápidamente y examinó al caballo. Su cuerpo sigue débil, y el frío le está afectando más de lo que pensábamos. Debemos mantenerlo caliente y bajo vigilancia las próximas horas, le explicó. Julián no se separó de Relámpago en toda la noche. Lo cubrió con mantas, encendió fogatas cerca para darle calor y le habló con dulzura, asegurándole que todo estaría bien. El amanecer trajo consigo un respiro de alivio. El caballo había resistido otra batalla, pero aquello solo reafirmó que su camino aún no estaba asegurado. El invierno trajo consigo más dificultades, pero también más esperanza. La noticia de la recuperación de Relámpago llegó a oídos de una organización internacional de rescate animal, quienes decidieron viajar hasta el pueblo para evaluar su estado y ofrecer ayuda profesional. Julián no podía creerlo. Lo que comenzó como un acto solitario de compasión, ahora estaba atrayendo la atención del mundo entero. Sin embargo, la llegada de esta organización no solo significaba esperanza, sino también nuevos dilemas. Julián sabía que su amor por Relámpago era inquebrantable, pero ¿estaría dispuesto a dejar que otros tomaran control de su recuperación? ¿Y qué pasaría cuando Alfonso Montero, el millonario que lo había abandonado, descubriera que su viejo caballo estaba volviendo a la vida? Mientras las primeras nevadas caían sobre el pueblo, Julián se dio cuenta de que la historia de Relámpago estaba lejos de terminar. Se avecinaban más pruebas, decisiones difíciles y, quizás, un milagro aún mayor. Lo único que podía hacer era seguir luchando, porque ahora, más que nunca, sabía que valía la pena. El invierno avanzaba y, con él, los desafíos para Julián y Relámpago se volvían cada vez más difíciles. La llegada de la Organización Internacional de Rescate Animal había traído esperanza, pero también incertidumbre. Aunque su intención era ayudar, Julián temía que al intervenir pudieran decidir llevarse a Relámpago lejos de él. Sin embargo, no podía darse el lujo de rechazar ayuda, especialmente cuando el caballo aún luchaba por recuperarse completamente. El primer encuentro con los especialistas fue emotivo. Veterinarios y voluntarios llegaron con suministros, alimento y medicamentos que Julián nunca había podido conseguir por cuenta propia. Examinaron a Relámpago con atención, sorprendidos por la resiliencia del animal. «Es increíble que haya llegado hasta este punto, solo con tus cuidados», dijo una de las veterinarias. Julián sintió una mezcla de orgullo y alivio, pero también una nueva preocupación.
¿Qué significaba esto para el futuro de su amigo? La organización propuso establecer un plan de recuperación avanzada para el caballo. Le trajeron una dieta especializada, sesiones de fisioterapia y tratamientos médicos que reducirían el dolor en sus articulaciones y fortalecerían su musculatura. Sin embargo, había una condición: Relámpago debía ser trasladado a un centro de rehabilitación en la ciudad. Julián sintió que su mundo se tambaleaba. Había luchado tanto para salvar a Relámpago, y ahora le pedían que lo dejara ir. Sabemos cuánto te importa, pero aquí, las condiciones son duras. En el centro tendrá atención médica constante y un ambiente controlado, le explicaron. A pesar de la lógica detrás de la propuesta, Julián no podía aceptar fácilmente la idea de separarse de él. Las noches se volvieron más largas y llenas de pensamientos. Se debatía entre lo mejor para Relámpago y su propio apego. Al día siguiente, tomó una decisión: si se va, yo voy con él. Sorprendidos, los voluntarios aceptaron considerar la posibilidad de que Julián trabajara en el centro como cuidador temporal del caballo. La burocracia para que Julián pudiera trasladarse con Relámpago no fue sencilla. No tenía experiencia formal como cuidador de animales y, además, su vida entera estaba en el pueblo, pero la historia de su devoción se había hecho tan conocida que incluso la organización decidió hacer una excepción. Así, semanas después, Julián y Relámpago emprendieron un viaje inesperado hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas de un nuevo comienzo. El centro de rehabilitación era más grande de lo que Julián imaginaba, un espacio moderno, con amplios terrenos y tecnología de punta para la recuperación de animales rescatados. Relámpago no era el único caballo allí. Otros también habían sido víctimas del abandono y la crueldad humana. Sin embargo, lo que más impactó a Julián fue la cantidad de personas dedicadas al bienestar de estos seres. Aquí encontrarás una familia de verdad, le dijo uno de los cuidadores, dándole la bienvenida. Los primeros días fueron de adaptación. Relámpago, aunque aún frágil, comenzó a recibir tratamientos que le dieron una energía renovada. Julián, por su parte, aprendió nuevas técnicas de cuidado, fortaleciendo aún más su vínculo con el caballo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Pero la tranquilidad no duró mucho. La noticia del rescate y la recuperación de Relámpago había llegado a más personas de lo que Julián esperaba, y entre ellas, a alguien que jamás hubiera querido volver a ver: Alfonso Montero, el millonario que había abandonado a Relámpago. Cuando Julián vio su nombre en las noticias, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué querría ahora ese hombre? ¿Vendría a reclamar lo que una vez despreció? Julián se preparó para lo peor, sin saber que el destino aún tenía más sorpresas reservadas para él y su fiel compañero. Los días en el centro de rehabilitación transcurrían con una extraña mezcla de calma y tensión. Relámpago seguía mejorando, su pelaje ya no lucía opaco, y sus músculos comenzaban a fortalecerse nuevamente. Sin embargo, Julián no podía disfrutar del todo esta victoria. Desde que había escuchado que Alfonso Montero, el millonario que había abandonado a Relámpago, había visto su historia en las noticias, un mal presentimiento no lo dejaba dormir en paz. Sabía que un hombre como Alfonso no reaparecía por remordimiento, sino por interés. La noticia del posible regreso del magnate corrió como pólvora. En los periódicos y en la televisión, se debatía si Alfonso tenía derecho a reclamar al caballo o si Julián, el hombre que había luchado por su vida, debía quedarse con él. En redes sociales, la gente mostraba indignación ante la posibilidad de que alguien que había despreciado a un animal volviera solo porque ahora lo veía valioso. El día finalmente llegó. Un convoy de autos de lujo se estacionó en la entrada del centro de rehabilitación. Alfonso Montero descendió del vehículo con su porte imponente, flanqueado por un grupo de abogados y asistentes. Vestía un traje a medida, con un aire de superioridad que contrastaba con la humildad del lugar. Caminó con paso firme hasta donde se encontraba Relámpago. Observó al caballo con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Nunca imaginé que pudiera volver a verse así», murmuró. Luego, sin siquiera mirar a Julián, declaró con frialdad: «Vengo a recuperar lo que es mío». La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo.
Julián apretó los puños, sintiendo una rabia contenida. Lo abandonaste para que muriera, dijo en voz baja, pero firme. Relámpago no es tuyo, no eres su dueño, porque un verdadero dueño no hace lo que tú hiciste. Alfonso soltó una carcajada cínica. La ley dice otra cosa, muchacho, replicó, haciendo un gesto a su abogado para que hablara. El caballo sigue registrado a nombre del señor Montero. Legalmente, sigue siendo de su propiedad, explicó el abogado con tono impasible. Los voluntarios del centro de rehabilitación intervinieron. El bienestar del animal debe estar por encima de cualquier documento legal. Este caballo fue rescatado del abandono y del maltrato. No puede regresar con alguien que ya lo desechó una vez, argumentaron. Pero Alfonso no estaba dispuesto a ceder. Escuchen, podemos hacerlo fácil o difícil. Este caballo vale millones si vuelve a las pistas. Estoy dispuesto a pagar una compensación justa por los cuidados que ha recibido aquí, pero al final, se vendrá conmigo. Julián sintió que todo el esfuerzo, el sacrificio, las noches en vela y el amor que había puesto en Relámpago estaban a punto de ser arrebatados en un instante. No puedes comprar lo que no entiendes, dijo con voz temblorosa, pero llena de convicción. Relámpago no es una mercancía. El conflicto escaló. Los medios de comunicación que habían estado siguiendo la historia transmitieron en vivo el enfrentamiento. La gente en redes sociales comenzó a presionar, exigiendo que se protegiera a Relámpago de su antiguo dueño. Peticiones en línea y protestas se desataron, apoyando a Julián. La controversia se volvió tan grande que el caso tuvo que ser llevado a un tribunal especializado en bienestar animal. Durante semanas, ambas partes presentaron sus argumentos. Alfonso insistía en que Relámpago le pertenecía y que tenía los recursos para darle la mejor vida posible. Julián, por su parte, defendía que el bienestar y la felicidad del caballo eran más importantes que cualquier derecho de propiedad. El día del juicio final llegó. En la sala del tribunal, un juez con amplia experiencia en casos de protección animal escuchó atentamente ambos lados de la historia. Las pruebas eran claras. Relámpago había sido abandonado en condiciones deplorables, sin intención de recibir cuidados. Julián, en cambio, había hecho todo lo posible para salvarlo. El juez tomó su decisión. Relámpago no regresaría con Alfonso Montero. Un animal no es un objeto, es un ser sintiente, con necesidades y afectos. En este caso, está claro que el señor Julián es la persona que realmente se ha preocupado por su bienestar. Por lo tanto, el tribunal falla a su favor. A partir de hoy, Relámpago será oficialmente suyo. La sala estalló en aplausos. Julián, con lágrimas en los ojos, se acercó a Relámpago y lo abrazó con fuerza. «Eres libre, amigo», susurró. Por primera vez en su vida, el caballo ya no pertenecía a nadie más que a sí mismo. El día en que Julián ganó la batalla legal por Relámpago fue uno de los más felices de su vida, pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora que el caballo era legalmente suyo, debía asegurarse de que su recuperación continuara y que nada ni nadie volviera a amenazar su bienestar. Los medios de comunicación celebraban la decisión como un triunfo de la justicia y la compasión. La historia de Julián y Relámpago había inspirado a miles de personas en todo el mundo, y donaciones para el centro de rehabilitación comenzaron a llegar de manera inesperada. Sin embargo, entre la alegría, quedaba una sombra de incertidumbre, como asegurarse de que Relámpago tuviera la vida que realmente merecía. Julián decidió que era hora de regresar a sus raíces. Sabía que el centro de rehabilitación había sido clave en la recuperación del caballo, pero también comprendía que Relámpago necesitaba un hogar de verdad, un lugar donde pudiera correr libremente y no solo ser tratado como un caso de rescate. Fue entonces cuando tomó la decisión de regresar al pueblo donde todo había comenzado. El viaje de regreso estuvo lleno de emoción. El pequeño pueblo que una vez había sido indiferente al destino del caballo, ahora lo recibía como un héroe. Los niños se acercaban con admiración. Los vecinos que antes dudaban de Julián, ahora le daban la bienvenida con respeto. Más importante aún, Relámpago sintió la tierra bajo sus cascos y, con un resoplido profundo, supo que estaba en casa. Con la ayuda de los donativos y del apoyo de la comunidad,
Julián comenzó a construir un refugio para caballos maltratados. Lo llamó el Santuario de Relámpago, en honor al amigo que le había cambiado la vida. Poco a poco, otros caballos en situaciones de abandono empezaron a llegar, y Julián, con la ayuda de voluntarios y veterinarios, dedicó su vida a darles una segunda oportunidad. El tiempo pasó, y Relámpago, ahora fuerte y lleno de vida, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia siguió inspirando a generaciones, demostrando que la verdadera grandeza no está en la velocidad o en los trofeos, sino en la capacidad de superar el dolor y encontrar un nuevo propósito. Pero el camino no fue fácil. Con la llegada de más caballos rescatados, Julián tuvo que enfrentar nuevos desafíos. Los recursos, aunque constantes, no siempre eran suficientes, y hubo días en los que temió no poder alimentar a todos los animales bajo su cuidado. Sin embargo, la comunidad nunca le dio la espalda. Cada vez más personas comenzaron a sumarse a su causa, ofreciendo ayuda, donaciones y voluntariado para asegurar que ningún animal sufriera otra vez. Una tarde, mientras Julián caminaba por los establos, vio a un grupo de niños acariciando a Relámpago. El caballo, que alguna vez había conocido solo el abandono y el sufrimiento, ahora era el centro de atención de pequeños que aprendían el valor de la compasión. Fue en ese momento que Julián entendió la magnitud de lo que había logrado. Relámpago no solo había encontrado un hogar, sino que también estaba educando a nuevas generaciones sobre la importancia del respeto y el amor por los animales. Con el paso de los años, el santuario de Relámpago creció hasta convertirse en uno de los refugios de caballos más reconocidos del país. Personas de todas partes viajaban para conocer la historia de aquel caballo que había sido desechado por un millonario y salvado por un hombre humilde con un corazón gigante. Documentales, libros y reportajes fueron hechos sobre su historia, llevando su mensaje de esperanza y perseverancia a cada rincón del mundo. Un día, un anciano llegó al santuario. Era Alfonso Montero. Su rostro reflejaba los estragos del tiempo y la culpa de sus decisiones pasadas. Caminó lentamente hasta el corral donde Relámpago descansaba y se detuvo en silencio. Julián lo vio desde lejos, y, aunque la ira por lo que había hecho nunca desaparecería por completo, decidió acercarse. «Nunca pensé que vendrías», dijo sin rodeos. Alfonso miró a Relámpago con los ojos llenos de arrepentimiento. «Yo tampoco», admitió. «Perdí muchas cosas en la vida, pero nada me pesa tanto como haber abandonado a este animal». Julián suspiró. El destino le dio otra oportunidad, y él la aprovechó. Ahora tiene la vida que siempre mereció. El viejo millonario asintió y, con pasos lentos, se retiró. No pidió recuperar al caballo, no intentó justificar su pasado. Solo quería ver, una última vez, a aquel ser que había despreciado y que ahora era un símbolo de redención. Años después, Julián se sentó en una colina, observando cómo Relámpago galopaba libremente junto a otros caballos rescatados. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma celebrara la historia de aquel animal que había sido olvidado, y que, gracias al amor y la perseverancia, había encontrado un hogar donde siempre sería libre. Y así, bajo el cielo abierto y el sol dorado, Relámpago dejó de ser solo un caballo, se convirtió en una leyenda.